Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Acá nos encontramos nuevamente. En esta clase vamos a trabajar sobre el tema de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Este concepto seguramente todos o muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez y aproximadamente deben saber a qué se refiere. Se trata de un síndrome que, como ya hemos dicho varias veces, es un conjunto de síntomas y signos. Y cuando decimos las epilepsias nos referimos a la heterogeneidad de estos complejos sintomáticos. Las características de este síndrome son que tiene una prevalencia poblacional aproximada del 1,5%, siendo más frecuente en niños y adolescentes. En cuanto a la etiología, como vamos a ver luego, cuando veamos los distintos tipos de epilepsia, responde a causas diversas. Lo que sí las unifica es que se trata de una perturbación cerebral que origina descargas neuronales eléctricas y estas descargas se caracterizan por ser paroxísticas, donde se produce la despolarización brusca de un grupo de neuronas y recurrentes en el tiempo. El correlato neurofisiológico de las epilepsias se presenta en la perturbación cerebral que da origen a las descargas neuronales, que son descargas eléctricas. Para comprender mejor el mecanismo de las epilepsias es necesario recordar los mecanismos implicados en la excitabilidad neuronal que ya vieron más en detalle en biología humana. Voy a hacer una breve referencia a esto para comprender un poquito más sobre la neurofisiología de la epilepsia. El sistema nervioso está formado por neuronas que se comunican entre sí. Los impulsos nerviosos que transmiten las neuronas son los impulsos eléctricos que se desplazan gracias al flujo de iones que entran y salen a través de los canales que posee la membrana. Acá podemos ver en la imagen el mecanismo básico de la excitabilidad neuronal con sus diferentes fases y conducción del potencial de acción que se desplaza gracias al flujo de los iones de sodio y de potasio que entran y salen a través de los canales de la membrana. Luego ese impulso eléctrico llegará a la zona terminal del axón y se encontrará con la sinapsis. El impulso eléctrico que llega va a estar controlado por los neurotransmisores del axón terminal de la neurona presináptica que se liberarán al espacio sináptico y actuarán en los receptores de la neurona postsináptica y serán los encargados de excitar o inhibir el potencial de acción en la siguiente neurona. Estos neurotransmisores que controlan el impulso eléctrico pueden ser de dos tipos, excitatorios o inhibitorios, según si facilitan o impiden la transmisión del potencial de acción de una neurona a otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de las crisis epilépticas? Un cambio de despolarización brusco en un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas y envían un gran número de impulsos eléctricos de forma repetida, lo cual puede deberse a dos posibles mecanismos que se pueden combinar entre ellos. Uno es que sea un exceso de excitación y otro que sea un déficit de inhibición. El principal neurotransmisor excitatorio es el glutamato y el principal neurotransmisor inhibitorio es el GABA. Varias de estas cuestiones las vieron en biología humana, por eso hago como una especie de resumen para que se entienda mínimamente la neurofisiología que sucede en este caso, que es el de la epilepsia. De esta manera, las características de estas descargas eléctricas que fuimos mencionando se relacionan con que irrumpen en la actividad eléctrica normal del cerebro, que hipersincronizan, o sea que muchas neuronas hacen lo mismo al mismo tiempo, que son observables a través del registro del electroencefalograma y que aumenta el voltaje, por lo cual se ve en el resultado del electroencefalograma como espigas o puntas u ondas agudas. El electroencefalograma, que como vimos en la clase de métodos de estudio es un tipo de estudio instrumental y neurofisiológico, consiste en el registro de la actividad eléctrica del cerebro y nos permite observar las descargas, conocer su lugar, el lugar de origen, las características y el comportamiento de las mismas. En esta imagen vemos el resultado del registro de un electroencefalograma. A la izquierda se ven las letras y números
que nos indica cuál es la localización cerebral de cada línea que se ve a la derecha, que son las que responden, las que corresponden a la actividad eléctrica cerebral. La localización de cada electrodo se define por una letra y un número. La letra corresponde al área cerebral. Por ejemplo, si dice FP sería frontopolar, si dice la F sola es frontal, si dice P es parietal, C se refiere al área central, T temporal o occipital. Y el número que está al lado de la letra se origina, por un lado, en si son pares o impares. Los impares corresponden al hemisferio izquierdo y los pares al hemisferio derecho. Y por otro lado, se enumeran las áreas cerebrales siguiendo un orden preestablecido. Con lo cual, cuando vemos, por ejemplo, acá que acerque un poquito la imagen, si vemos la línea F4-C4, significa que registra la actividad eléctrica que hay entre el electrodo F4, que es frontal derecho, y el electrodo C4, que es central derecho. ¿Bien? Y las características clínicas de las descargas eléctricas en la epilepsia van a depender de la magnitud, la duración, el lugar de origen y la evolución de las crisis. Si es rápida o lenta, si hay propagación a otras zonas o permanencia en un área limitada, si hay compromiso prioritario de estructuras excitatorias o inhibitorias. Todos estos son elementos que configurarán las características clínicas de cada forma de epilepsia en un paciente determinado. Y para empezar a pensar en lo que se refiere al diagnóstico, es importante primero diferenciar los conceptos de epilepsia y convulsión, los cuales no son sinónimos. Las convulsiones son una de las manifestaciones clínicas de la epilepsia, pero pueden ocurrir también en otras circunstancias que no están relacionadas con la epilepsia, como por ejemplo se suelen presentar ante cuadros como la hipoglucemia, ante una arritmia cardíaca, intoxicaciones. Es frecuente también ante fiebre alta, hemorragias intracraneanas, meningitis, encefalitis, traumatismo de cráneo. Pero puede haber convulsiones aisladas sin que luego se desencadene un síndrome epiléptico. Y ahora sí vamos a ver cómo se llega al diagnóstico de la epilepsia. El diagnóstico de la epilepsia tiene que quedarles claro que siempre debe ser un diagnóstico clínico. El electroencefalograma es un elemento auxiliar del diagnóstico, lo consideramos sumamente valioso, pero no es determinante. También necesitamos el diagnóstico clínico. ¿Qué es esto? Es aquel en el cual observamos y entrevistamos sobre los signos y síntomas de la persona. Nos basamos fundamentalmente en la historia clínica de la persona, conocer lo que sucede en forma detallada durante las crisis, si afecta o no la conciencia, las consecuencias de aparición de los síntomas, la secuencia, si hay fenómenos motores o sensitivos, cómo progresa, cómo finaliza el episodio, cómo es la recuperación posterior de la persona. También es importante conocer para el diagnóstico clínico la circunstancia en la que aparece la crisis, si es durante el sueño o la vigilia, los antecedentes personales y familiares, que nos brinda información de utilidad. Como dijimos antes, el electroencefalograma nos da información vinculada con una determinada cantidad de tejido cerebral que se encuentra vecina al electrodo de registro, pero tiene una resolución espacial pobre, o sea que me brinda información pobre respecto al tejido cerebral que no se encuentra tan cercano al electrodo. El electroencefalograma entonces puede ser normal y no obstante el paciente tener crisis epilépticas que no pudieron ser registradas por el electroencefalograma. Puede suceder que la zona perturbada sea muy pequeña o que se encuentre lejana a los electrodos y quede enmascarada por el resto del tejido normal. O que en el momento de realizarse el electroencefalograma las descargas sean pocas o de bajo voltaje y no puedan ser captadas. De esta manera, el electroencefalograma puede indicar que no hay patología, pero si la clínica es coherente con los síntomas de epilepsia, puede diagnosticarse epilepsia. Y de igual manera, un electroencefalograma que indique patología no es suficiente para alcanzar el diagnóstico si hay ausencia de una clínica significativa. Y en esos casos en los que se genera duda, que suelen ser muchos, es necesario hacer un seguimiento, volver a hacer otra consulta, repetir la observación clínica, repetir el electroencefalograma. A veces se realiza también un electroencefalograma en condiciones especiales,
como con monitoreo por video o durante el sueño, lo cual puede colaborar para alcanzar o descartar el diagnóstico de epilepsia. Y ahora vamos a comenzar a ver en forma específica algunos tipos de epilepsia, para lo cual es importante conocer las clasificaciones. Se pueden encontrar con diferentes clasificaciones. Por un lado, podemos clasificar según las causas, las cuales pueden ser primarias, criptogenética o idiopática, que es cuando la causa es desconocida. Y la secundaria o sintomática es cuando la causa es identificable. Puede llegar a ser una infección, una malformación, un tumor u otra condición neurológica que genera en el cerebro un foco capaz de presentar una actividad eléctrica anómala. Y también podemos clasificar las crisis según el tipo de crisis y el electroencefalograma en generalizadas y parciales o focales. Las generalizadas son aquellas en las que existe compromiso de la conciencia, o sea que hay pérdida total o absoluta de la conciencia durante su transcurso y la alteración que se refleja en el electroencefalograma compromete a toda la corteza cerebral. Y estas crisis generalizadas, a su vez, se pueden clasificar en primariamente generalizadas, que son las que desde el inicio comienzan siendo generalizadas, y pueden encontrarse en esta clasificación las epilepsias más conocidas, denominadas Grand Mal, Petit Mal, síndrome de West, entre otras. Y las secundariamente generalizadas son aquellas crisis que se inician como parciales o focales y posteriormente se generalizan al resto de la corteza cerebral. Y, por otro lado, las parciales o focales son aquellas en las que la conciencia no se pierde totalmente desde el inicio de la crisis y a su vez se pueden dividir en simples y complejas. Simples son aquellas con sintomatología elemental y conciencia conservada. Y la compleja tiene sintomatología compleja y conciencia afectada. En esta clasificación se encuentran las epilepsias psicomotoras que vamos a ver un poquito más adelante. De todas maneras, estas son clasificaciones que no permiten generalizarse a todas las personas con epilepsia. Cada paciente debe ser considerado en su individualidad, con sus síntomas particulares, ya que puede darse que una persona inicie con una epilepsia con crisis parciales simples y en un momento determinado se complejice el cuadro, una epilepsia parcial compleja o una epilepsia secundariamente generalizada. Acá podemos ver ilustrativamente cómo se podrían ver los registros de un electroencefalograma ante una crisis epiléptica parcial o focal y ante una crisis epiléptica generalizada, donde se compromete toda la corteza cerebral. Bien, vamos a ahora comenzar a describir con mayor profundidad tres tipos de epilepsia que son el Grand Mal, el Petit Mal y la epilepsia parcial compleja del lóbulo temporal. Primero vamos a ver el tipo de epilepsia denominado Grand Mal, que acá comenzamos con las características. Es el tipo de epilepsia más conocida cuando pensamos en una epilepsia. El Grand Mal es un tipo de epilepsia generalizada, con crisis tónico-clónicas, que tienen como síntomas principales la pérdida brusca del conocimiento, la presencia de actividad motora. A veces es precedida por un grito que la persona hace sin poder controlarlo. Luego sigue la caída, la rigidez generalizada del cuerpo. Luego se presentan fuertes sacudidas clónicas. Suele presentarse mordedura de lengua, aparición de una especie de espuma en la boca y a veces acompañado de incontinencia urinaria. La duración de estos episodios es variable en cada uno y cuando el paciente recupera la conciencia parece como confuso y desorientado, no recuerda lo sucedido, muchas veces tiene cefaleas e hipersomnia, que es una somnolencia diurna excesiva. El pronóstico de este tipo de epilepsia es variable dependiendo del número y duración de las crisis, la edad en que comienza el síndrome, si coexiste con otra patología neurológica o no, si hay historia familiar de presencia de epilepsia. En general tienen un buen pronóstico y pueden ser bien controladas con una medicación que actúa restableciendo los potenciales de la membrana. Con lo cual los pacientes pueden llevar una vida cotidiana sin dificultades, no conllevan déficit cognitivos ni otras dificultades extras si está bien controlada. Sí suele ser importante y es sugerible el apoyo psicológico,
principalmente en la etapa inicial, para trabajar algunos puntos como la aceptación por parte del paciente y la familia, ya que es una patología crónica que suele ser un diagnóstico culturalmente estigmatizante, y como las crisis pueden suceder en presencia de personas socialmente significativas, es importante que ellas conozcan de qué se trata. Es fundamental un manejo responsable además de la medicación. Y las crisis no son previsibles, por lo que hasta que sean controladas con medicación pueden presentarse en momentos inesperados, lo que genera temor a la persona que las padece y reacciones diversas, tanto de miedo como de sobreprotección por parte de la familia y las personas cercanas a la persona. Todas estas razones hacen que sea altamente sugerible la atención psicológica temprana. Acá vamos a ver más en detalle estos síntomas que mencionaba antes y cómo se llaman a las fases de la epilepsia gran mal. Como habrán leído en la bibliografía, habla de epilepsia tónico-clónica, que también lo mencioné antes. La fase tónica, como habíamos mencionado, se presenta con pérdida del conocimiento brusca, con caídas con aumento del tono muscular generalizado, se mantiene la contracción muscular sin relajación y de ahí el nombre de esta fase tónica, que puede llevar a incontinencia urinaria propia de la gran rigidez muscular que presenta la persona. Luego se presenta entonces la fase clónica, en la cual aparecen los movimientos alternativos de flexo-extensión, con sacudidas rítmicas a nivel encefálico y los 4 miembros simultáneamente. Esta etapa es habitual que se acompañe de mordedura de lengua y labios. Y la fase postcrítica, en la cual se da la recuperación paulatina de la conciencia, con amnesia de lo ocurrido, cefalea, dolores musculares difusos. Al cabo de una hora el paciente ya se haya habitualmente recuperado. Bien, entonces acá describimos cómo es el desarrollo de una crisis de este tipo. Y otro tipo de epilepsia que vamos a ver ahora es el petit mal, también llamado pequeño mal o pignolepsia. El petit mal es un tipo de epilepsia generalizada que afecta exclusivamente a los niños, suele comenzar entre los 3 y los 12 años. Se trata de una epilepsia que cursa con ausencias como síntoma principal. ¿Cómo se dan esas ausencias? Es un tipo particular de crisis en la que no se observa ningún fenómeno motor. El niño o la niña que lo presenta permanece como desconectado del medio, sin otro síntoma más que la desconexión por un breve periodo de tiempo, que puede ser de 3 a 30 segundos aproximadamente y se puede repetir muchas veces al día. A veces llega a repetirse hasta 30 o 40 veces por día. Permanece con la mirada fija, perdida, acompañado en algunos casos con un parpadeo rápido, y luego que cede la crisis continúa con la actividad que estaba realizando y no es consciente de lo que sucedió. Pero sí lo podemos detectar los que lo vemos al niño, porque por unos segundos no responde y queda como suspendido o perdido. De todas maneras, si la frecuencia de las crisis es muy alta, producen una interferencia en el proceso de aprendizaje por la gran cantidad de ausencias, lo cual puede generar vacíos de contenido de información, por lo cual es importante detectarlo a tiempo y evaluar para iniciar un tratamiento acorde a las necesidades de cada niño. Habitualmente la respuesta al tratamiento con medicación en el petit mal es muy buena, tiene buen pronóstico y suele desaparecer durante la adolescencia, aunque de forma infrecuente en algunos casos puede evolucionar con la edad a formas de epilepsia generalizadas como el gran mal que ya vimos. Y por último vamos a ver la epilepsia parcial compleja del lóbulo temporal o psicomotoras. Es característico de esta patología que se puedan presentar a cualquier edad y sus crisis puedan simular un trastorno psiquiátrico, con lo cual suelen ser confundidos sus síntomas y es importante aquí hacer un buen diagnóstico diferencial. Presenta crisis focales que se inician en una parte específica del cerebro, como es el lóbulo temporal. Suele tener un peculiar trastorno de conciencia que se denomina estado crepuscular. En el estado crepuscular lo que sucede es que el paciente puede desarrollar conductas variadas en forma casi normal, pero sin tener conciencia de sus actos y con amnesia de ellos. Si estaba, por ejemplo, limpiando el auto, secando los platos o cortando la comida, puede seguir haciendo esa actividad. Y luego no tiene conciencia de esto. Y la crisis
puede ser esta alteración de conciencia o pueden agregarse una variedad de síntomas, como vamos a ver ahora. Y acá vemos este cuadro con la diversidad de síntomas con la que nos podemos encontrar propios de la epilepsia parcial compleja del lóbulo temporal. Los síntomas cognitivos que aparecen son sensación de despersonalización, pensamiento forzado, que son pensamientos que aparecen sin control y a veces repetitivos y que la persona no puede modificar. También hay sensación de irrealidad, se distorsiona el tiempo, se altera la memoria, acompañado del fenómeno de déjà vu o lo ya vivido. Los síntomas psicomotores característicos son la presencia de automatismos, o sea, conductas estereotipadas, repetitivas y sin un propósito, con movimientos como si masticara, movimientos con los labios, chasquidos con los dedos, abrochar y desabrochar, caminar en círculo o en espacios cortos, movimiento con la mano como buscando algo, ya sea en la mesa o en la sábana donde no hay nada. También son característicos los síntomas psicosensoriales, como alucinaciones visuales o auditivas y alucinaciones olfatorias, que suelen relatarse como sensación de dolor desagradable en los ambientes. Es característico que los pacientes presenten alteraciones del esquema corporal, refieren que partes de su propio cuerpo cambian de tamaño o de forma. Otros síntomas característicos son los autonómicos, como la epigastralgia, que es un dolor en la zona abdominal, náuseas, cialorrea, que es un flujo exagerado de saliva en la boca. También suelen dilatarse las pupilas, presentarse palpitaciones o piloerección, que es cuando se paran los pelos del cuerpo. Y se presentan también en esta epilepsia síntomas afectivos como la sensación de miedo o de terror y reacciones de enojo. Todos estos síntomas son característicos de este tipo de epilepsia, aunque no siempre se presentan todos. En algunos casos se presentan solo algunos de ellos. Es importante tener en cuenta que deben ser crisis paroxísticas y recurrentes para pensar en el diagnóstico de epilepsia y debe haber un registro de electroencefalograma acorde con crisis en el lóbulo temporal. Y para ir finalizando con el tema, vamos a resumir algo que lo fuimos mencionando a lo largo de la clase, que tiene que ver con el rol de nosotros como psicólogos en la intervención de pacientes con epilepsia. Siempre debemos recordar, como en todas las patologías, que el tratamiento debe ser individualizado de acuerdo a las características y necesidades de cada persona. En el caso de la epilepsia, repercute en la dinámica familiar, ya que pueden aparecer temores, preocupaciones, vergüenza, inseguridad, y estas cuestiones repercuten en la persona que tiene el diagnóstico, ya sea un niño, un adolescente o un adulto. Por lo cual el rol del psicólogo es fundamental para brindar a la persona y a su familia las herramientas para aceptar y actuar en el control de la epilepsia. Lo mismo debe ser trabajado en la escuela o en el lugar de trabajo de la persona. La epilepsia repercute inevitablemente sobre la vida social y académica de la persona, y el adecuado conocimiento de la patología evitará impactos negativos en ella. Nuestro rol es importante en diferentes áreas de trabajo, en la etapa diagnóstica para clarificar los síntomas, analizar el diagnóstico diferencial, por ejemplo, en el caso de la epilepsia focal del lóbulo temporal, que suele asemejarse a patologías psiquiátricas, en la detección, el análisis y el trabajo sobre los posibles factores que intervengan como posibles detonantes de una crisis. También podemos intervenir en el área de la psicología forense, ya que el estado crepuscular de la epilepsia parcial psicomotora del lóbulo temporal y la epilepsia en general pueden intentar utilizarse como causa de inimputabilidad ante situaciones de violencia. Y también podemos intervenir en el área educacional, tanto por las repercusiones que puede traer en la escuela y en el ambiente escolar, como por las posibles dificultades del aprendizaje que puedan ser consideradas en los niños con epilepsia, que pueden o no estar vinculadas con la epilepsia, y ahí deberemos intervenir evaluando y analizando lo que sucede para luego intervenir de modo apropiado. Bueno, y de esta manera damos por finalizada esta clase. Esperamos que les sea útil. Hasta la próxima.